21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna establecido por la UNESCO, para resaltar la importancia de inclusión principalmente en la educación, salud y justicia. Guatemala es un país multilingüístico con diversidad étnica y cultural. Sin embargo, el acceso para los mayablantes es limitado debido al poco fomento de uso de idiomas mayas. Dora García es una defensora pública con enfoque intercultural que explica la importancia de inculcar el uso de lenguas mayas. Este derecho, como le digo, tristemente en algunas ocasiones ha sido vulnerado, pero es ahí en donde está la función del defensor público, especialmente porque el Instituto de Defensa Pública Penal pues ha tenido ese compromiso de brindar una defensa oportuna, gratuita y eficaz. Y ante la eficacia pues está ese compromiso de todo defensor, y especialmente del defensor de las unidades de defensorías indígenas, de velar porque se garantice ese derecho humano de ser escuchado en su idioma y que pueda pues solicitar ser escuchado en su propio idioma. Y entonces de ahí viene también que nosotros tenemos que aplicar, tenemos que reconocer, tenemos que promover, tenemos que fomentar que el idioma es uno incluso de las bases sobre las cuales se va a ir estructurando toda una cultura. Si no existe un idioma, en este caso un idioma materno, también viene a derribarse toda una gran estructura de cultura, ¿verdad? La atención en lengua materna evita retrasos en los procesos judiciales. Además, es importante cuando va dirigido a mujeres que han sido víctimas de violencia. Las personas tienen el temor de decir que no entienden el idioma español o el idioma oficial y hacen el esfuerzo humano de decir, entiendo, hasta a veces con el riesgo de tener que quedarse privado de su libertad por más tiempo para poder ubicar a un intérprete que no está disponible en ese momento de una audiencia, especialmente una audiencia de primera declaración, específicamente las personas vulnerables, y dentro del grupo de vulnerables pues están las mujeres indígenas, y eso fue lo que me motivó a poder prestar también el servicio en la institución, ya que se presta el servicio a personas de escasos recursos económicos, y pues dentro de ese grupo también hay muchas personas que no hablan el idioma oficial. El Instituto de la Defensa Pública Penal cuenta con 17 intérpretes en 12 idiomas mayas, porque de 35.985 casos nuevos recibidos en 2020, 3.520 fueron maya descendientes, y en 2021 de 2.986 casos fueron 211. Creo que ante estas declaraciones de esta defensora allá en el IDPP, o sea, el Instituto de la Defensa Pública Penal, lo que me queda hacer es aplaudir, porque esto es una realidad. Es decir, yo entiendo aquí varias cosas, Sandy. Guatemala tiene características muy particulares, y el hecho de no conocer, porque es una cuestión constitucional, hay que decirlo también, el tema del acceso a la justicia en tu propio idioma materno, con el multilingüismo que tenemos, es bien difícil. Pero aquí hay otra cuestión, es que no solo se necesita de un intérprete. Recordemos que nuestros pueblos indígenas tienen una forma distinta de ver el mundo, una forma distinta de pensar, porque hay algo que se llama cosmovisión. Y si esa cosmovisión, que a nosotros, digamos los ladinos, llamémoslo así, nos es difícil tratar de entenderla a pesar de estudiarla para los temas de justicia, te imaginas tú en una audiencia donde te presentas tú ante un juez que no te entiende, tú no le entiendes, y se está llevando todo un proceso donde tú estás probablemente como el imputado y no sabes ni lo que pasó. Hombre, es que esto es dramático, ¿no?, en un país como el nuestro. Exactamente, Julio, por eso es que es importante, número uno, los intérpretes que se puedan tener en todo el sistema de justicia. Aquí ya vemos que de la parte de defensa de una persona acusada, cuando se habla de defensa de personas acusadas, rápido se va a los delitos graves, pero hay delitos menores, hay faltas, y sabemos que para que exista un juicio justo, un debido proceso, debe existir la parte de defensa. Pero sobre todo, qué complicado también es, Julio, que hay personas que son mayablantes y que
conocen o saben hablar el idioma español, pero no lo dominan perfectamente. Así es. Y sabemos que al momento de enfrentar un juicio también los nervios nos traicionan, podemos entender las cosas de diferente forma y ahí viene la importancia de que se le pueda dar este enfoque intercultural y que se le pueda entonces dar un acceso a la justicia desde su idioma materno. Me gustan estos términos. La multiculturalidad es una característica por todas las etnias que tenemos, no solo mayas, xinca y garífuna, pero la interculturalidad, que debe ser algo transversal, es el poder venir y hacer esto parte de un solo, y ese solo se llama una nación. Es decir, para empezar, aquí lo que tenemos que hacer es una integración de ideas, una integración de nacionalidad, una integración de todo tipo de servicio, de salud, de educación y por supuesto de servicio de justicia, para que todos los guatemaltecos de esa manera integrada, entonces sí podamos tener acceso a él. Vamos con unos datos. Vamos con los datos. Por favor, ahí los va a ver usted en pantalla. Escuche usted lo siguiente. Sandy, una de las características más visibles de nuestra sociedad, aunque muchos no lo quieran ver, ni siquiera lo quieran conocer, es el multilingüismo, la multietnicidad y la multiculturalidad. Una de las tantas carencias del sistema de justicia guatemalteco es poder contar, en primer lugar, con lo que estamos hablando y decía la defensora, intérpretes jurídicos capacitados, estudiados en el tema no solo de la interpretación legal, porque son términos muy específicos. Y por supuesto operadores de justicia que también sean multilingües, porque este es el otro gran problema. Sin embargo, esto todavía no responde a todo esto de idiomas mayas y justicia si no se cuenta también con los intérpretes jurídicos para la pertinencia cultural, con lo que hablábamos de la cosmovisión, porque aquí es bien importante ver lo siguiente. Los peritos culturales tienen que saber interpretar la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. El no hacerlo representa un valladar en el acceso e impartición del servicio de justicia para un elevado porcentaje de la población guatemalteca. De hecho, si a eso vamos, representan hoy por hoy nuestros hermanos indígenas de todas las etnias que conforman un país, porque todos somos guatemaltecos, representan la mayoría. Entonces, algo hay que hacer. Y si mañana se va a celebrar ese día de los idiomas mayas, pues hombre, que la celebración no sea solo eso. Ay, qué bonito el día de hoy, que la celebración sea la integración en los servicios que se presta por el Estado guatemalteco. Totalmente, Julio. Sabemos que hay servicios básicos que se deberían de tener también este enfoque, que se debería atender a toda la población en su idioma materno, pero sobre todo el tema del acceso a la justicia para estos pueblos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no se le da el tratamiento correspondiente, si no se le atiende en su idioma materno, bien lo explicaba la defensora, para no atrasar el proceso, entonces dicen, sí entiendo, y aunque no lo entiendan y al final no van a comprender, los condenaron, se van a la cárcel y no logran comprenderlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tampoco pueden expresarlo y el juez tampoco lo va a interpretar de una forma, porque tampoco los jueces es que hagan juicios en el idioma materno, para eso necesitan estos... Como que nos juzguen en ruso o en chino, es una justicia injusta, porque no la entendemos. Y eso es lo que pasa realmente en los tribunales día con día, ¿verdad? Porque ni el juez ni los operadores de justicia entienden a la persona, en este caso particularmente a los imputados, por el servicio gratuito de defensa que presta el Instituto de la Defensa Pública Penal. Pero lo más importante de eso no es eso, lo más importante es que aquella persona que está como presunta culpable de una falta o de un hecho delictivo no entiende una coma de lo que se está diciendo y se está hablando de él y se está jugando en un tema penal, porque el Instituto de la Defensa es pública penal, son casos penales, se está jugando su libertad, que eso es lo más importante, Sandy. Y ante esta situación vemos entonces, Julio, el apoyo que el Estado guatemalteco debe darle a este tipo de servicios. ¿Y por qué lo digo? Porque yo quisiera que viéramos el tema de las coberturas también. Entonces vamos a ver la necesidad de que se puedan fortalecer instituciones que se brindan servicios como eso. Y hablo del sector de justicia, que al final necesita también la contratación de más intérpretes, necesita fortalecer este tipo de servicio, porque vemos también la urgencia que hay de brindar estas garantías procesales. Fíjate, Sandy, que esto, y vamos a ver los datos, esto se ha perdido, pero había un camino que era correcto. Hace muchos años, cuando trabajaba para la cooperación internacional con la Unión Europea, se formaron
intérpretes jurídicos con esta situación de la interculturalidad y la cosmovisión maya, pero también los peritos culturales. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Porque ya no fueron, digamos, más promociones, porque el Estado no le prestó atención a esta situación y absorbió a unos, que son los pocos que hay, pero ya no se siguieron formando otros, no se siguieron becando a otras personas y preparando. No es suficiente el dominio del idioma, sino que hay que conocer el idioma y la parte jurídica, porque aquí son dos cosas que van ligadas de la mano. Entonces, aquí está el Gran Valladar. Vamos a ver otros datos, si me lo permites, y ahí en pantalla nuevamente aparecerán. Muchas gracias a nuestra producción. En Guatemala existen estos 22 idiomas mayas, además del xinca y el garífuna, por supuesto el español que estamos utilizando. Sin embargo, el Instituto de la Defensa Pública Penal, imagínense ustedes, a pesar de ser una institución todavía pequeña por el tema presupuestario dentro del sistema de justicia, ya tiene 17 intérpretes en 12 idiomas mayas. Pero ¿cómo están las demás instituciones? Esto tiene que ser un esfuerzo de todos, no solo de la Defensa Pública Penal. Asimismo, es de destacar que en las comunidades mayablantes se está viviendo una transculturalización. Es una de las palabras a veces tan lindas, ¿verdad? Que poco a poco provoca la desaparición de algunos idiomas mayas, ¿verdad? Bueno, y esto es cada vez más visible. La Constitución Política de la República de Guatemala además indica que el idioma oficial, y eso oficial significa para todo acto público, por supuesto incluyendo los actos jurídicos, es el español. Y esto debería ser parte cuando hemos hablado aquí en la medida de que el sistema de justicia, al menos en la Constitución, tiene que sufrir una reforma, porque esto hay que reformarlo también con esa visión de la mayoría de la población. Inclusive el Estado de Guatemala traduce muy poco de sus comunicados de prensa a idiomas mayas y la Constitución no se ha traducido en la totalidad de los idiomas. Por supuesto que en quiché, en cachiquel, en aquellos que son grandes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el itzá, que es un idioma que prácticamente se está perdiendo? ¿Qué pasa con el garífuna? Que si bien no son tantos, hay una comunidad garífuna muy importante allá en Livingston y en Puerto Barrios. ¿Y qué pasa con el resto de idiomas mayas y de personas que hablan cada uno de esos idiomas? Totalmente. ¿No estamos llegando a ellos? No. Y en Guatemala se cree, bueno, todo el mundo habla español. Eso no es cierto. No es Hay cierto. mucha población todavía que solo habla este idioma materno. Imagínense, por cualquier situación, un accidente de tránsito, que es algo que no lo puedes prevenir, podemos decir, bueno, entonces que no existe el delito, pero un accidente de tránsito te puede representar a ti que enfrentes un procedimiento penal, entonces, y que no se hable el idioma oficial, el idioma español en este caso, Imagínate. y tampoco se le atienda. Creo que ese es uno de los puntos que se debe fortalecer. Es uno de los puntos al final que se debe considerar cuando ya se define también el tema presupuestario y que se pueda dar esa atención, Julio, en todos los servicios que una persona necesita. Es correcto. ¿Sabes qué ejemplo me gusta? Y con esto, si gusta, cerremos. El ejemplo de Paraguay, que por supuesto el idioma oficial, el español, pero también el guaraní. Y entonces ahí sí podemos tener esa equidad para el tema idiomático, para el tema cultural y para esta interculturalidad que es la interrelación humana. ¿Te parece si damos por concluido con esta situación, este tema, y reflexionemos sobre él? Por supuesto. Este 21 de febrero entonces se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Hay mucho que debemos analizar y mucho en el cual también se debe trabajar como país. Hacemos la pausa, regresando hablamos del transfugismo. Me parece bien. ¿Se va a facilitar el transfugismo con lo que se ha propuesto por parte del Tribunal Supremo Electoral? Analicémoslo, no cambie. Nosotros a esta hora aquí en TN23 somos a la medida.